Una de las noticias del día ha sido, obviamente, durante todo el día, las repercusiones de la presentación presupuestaria del presidente, Javier Milei. Pero no por su éxito, por su gran repercusión y por el entusiasmo que despertó, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Por el hecho de que hubo un apagón masivo de televisión en el momento que se inició la cadena nacional, ¿sí? Y esto no es algo fortuito, no es una cosa como para chicanear al presidente, sino que es parte pilar de lo que ha sido Javier Milei como figura, una persona que levantaba el rating cuando iba a las canales de televisión, que nace como panelista, que Fantino tiene un rol muy importante en su ascenso meteórico hasta el estrellato de panelista de televisión al presidente de la nación, ¿no? Directamente, prácticamente. Y también porque fue una escenificación. No es habitual que el presidente de la nación se presente a dar un informe del presupuesto. Es algo que ellos eligieron. Ellos definieron poner a Javier Milei en el centro de la escena para tratar de apoyarse justamente luego de lo que fue el veto a la reforma previsional, ¿no? Con la represión mediante, las crisis internas que generó también algunos chispazos. Recordemos a Feynman denunciando que le habían pasado un video fake, no sé si lo vieron, chicos, en la televisión, por la violencia desatada de la policía y en particular la represión a una niña de 12 años, ¿no? Este video fake que el jefe de policía de la ciudad le había dado a los medios, ¿sí? Diciendo que había sido un manifestante, el que había reprimido, autorreprimido a una niña. Finalmente no, se comprobó que no. Eso causó gran crisis en los propios comunicadores del oficialismo. Esto era una noticia de la semana pasada. Salvo el Majul. Salvo el Majul que no importa, ¿no? Digamos, sostiene todo. Sostiene a rajatabla la línea oficial siempre que esté en los sobres, como le gusta decir al presidente. Pero digamos que el gobierno tomó esta decisión, dijo, bueno, vamos a poner a Milei en el centro de la escena, vamos a darle la centralidad con la excusa de la presentación del presupuesto, y la respuesta política de la gente fue este apagón masivo. Una caída de 10 puntos, por ejemplo, en la televisión pública, en el horario en que empezó la presentación del presupuesto. Y uno podría entenderlo si uno ve los datos económicos, cómo están las familias trabajadoras, cómo está la dificultad de llevar adelante la vida cotidiana en la Argentina de Javier Milei, con una inflación que, si bien el gobierno se jacta de haberla desacelerado, en el último mes muestra que vuelve a repuntar un poquito arriba de los 4 puntos. Y por más que se desacelere, no quiere decir que dejen de aumentar los precios, ¿no? La realidad es que el poder adquisitivo día a día está peor. Y además sabiendo lo que va a decir Milei, ¿no? Porque el relato de Milei todos sabíamos cuál iba a ser. Iba a ser una continuidad, un redoble del ajuste. Ahora, la sociedad está para escuchar que venga el presidente a decirle que después del sacrificio que ya está haciendo, recién vamos por la mitad y ahora necesitamos 60.000 millones de ajuste en las provincias más. Necesitamos recorte de los presupuestos universitarios. Es una situación, digamos, un poco embarazosa y es entendible esta desafección. Lo que pasa es que, claro, si uno la contrasta con el 1 de marzo, cuando después de varios meses ya de haber empezado a gobernar y de aplicar un ajuste, medía 50 puntos de rating, uno en ese momento se sorprendía como parte de la oposición. Decía que esto no afecta al gobierno, digamos, se mantiene indemne. Tiene el apoyo de la gente pese a todo. Bueno, pesaba un poco la herencia del gobierno anterior, el descontento con el kirchnerismo, y de alguna manera también había, o muchos analistas marcaban, una intención de la gente, un conocimiento de la gente de que había entrado ese discurso del gobierno de que había que sacrificarse un poco para ulteriormente empezar a estar mejor. Lo que pasa es que después el gobierno da una entrevista donde dice que el poder adquisitivo de los jubilados vuela. Bueno. Esa fue las palabras del presidente. Suban Córdoba, la consultora, había publicado recientemente una encuesta donde ya anticipaba algunos de estos datos. Por ejemplo, de las frases que dijo Milei en esa entrevista, la gente mayoritariamente las rechazaba. El 70%, por ejemplo, terminó diciendo que el gobierno gobernaba para los ricos, o sea que identificaba claramente que estaba en contra de sus intereses. Y había otros datos interesantes que acá me anoté el apuntecito en mi Kindle, que me costó mucho poder hacerlo, pero finalmente lo hice. Por eso empezamos media hora tarde. Claro, justamente. Mentira. Uno de los datos era ese. Otro dato es que el 48%
no cree que el gobierno, el 40% dice que el gobierno no ha tenido ningún logro. Es decir, la encuesta Subán Córdoba va en sintonía con lo que se vivió en el momento en que empezó la cadena nacional. La gente es escéptica y ese hechizo que parecía tener Javier Milei hacia la sociedad empieza a parecer que se desdibuja. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Vieron algún reflejo de lo que decimos? No, a mí me interesaba la teoría que contaba Tenenbaum de no sé quién más, que era que había quedado como un trauma post las cadenas nacionales de Cristina, entonces la gente escucha cadena nacional y ya no quiere saber más nada. Una de las justificaciones. Esa fue Majul. Esa fue Majul, no me acordaba quién era. Explicaba la desconexión por el estrés postraumático que dejó Cristina. Polémica. Claro, o sea que hace, digamos, no sé cuántos años que la gente viene traumada, ve cadena nacional y apaga. No es culpa de Milei, ¿no? Es culpa de la sociedad, le devuelve la pelota. Yo creo que golpeó un poco también lo de la represión a los jubilados, todas estas cosas, a pesar de que durante mucho tiempo pareció invulnerable, como que no le entraban las balas, creo que esas imágenes fueron muy duras y hay un costo ahí, está un costo político que está empezando a pagar. Bueno, obviamente habrá que esperar con las semanas y los días, pero evidentemente algo se empieza a percibir de eso, ¿no? También creo que, no sé si vas a hablar de esto ahora, pero algo que también escuchaba en comentarios es que no presentó el presupuesto, básicamente. Como que hizo todo un show y toda una fecha especial y demás, en donde supuestamente se presentaba el presupuesto y no presentó nada del presupuesto, simplemente dio como un discurso político en cadena nacional. Sí, fue más que nada una declaración de intenciones, unos lineamientos generales. Obviamente, la letra chica del presupuesto, de hecho, todavía no está. Hoy se juntó esta mañana Guillermo Francos con los gobernadores, hicieron un Zoom, y con Caputo, el ministro de Economía, para empezar a definir cómo van a hacer este ajuste brutal, ¿no? 60.000 millones de dólares. Es más de lo que debemos de deuda externa al FMI, o sea, es aproximadamente... Después dijeron 20, lo van moderando después de la reunión. También existían las teorías de que el presupuesto en realidad es una cosa inviable para después seguir con el presupuesto 2024 y aplicar discrecionalmente. Pero lo que está claro es que es un gobierno que viene a decir todo el ajuste que hicimos es solamente la mitad, esto es solamente el comienzo. Debemos seguir ajustando, culpa de la pesada herencia, ¿no? Un discurso que ya habíamos escuchado con el macrismo y que me parece que la gente ya un poco está cansada de eso. Y lo que se viene entonces es más sufrimiento popular y recién una recuperación para el año que viene. El proyecto tiene algunas paradojas, ¿no? Algo muy sensible en la sociedad, y uno de los puntos fuertes que ha sido la resistencia contra el gobierno de Milei fue la marcha universitaria. Uno de los hitos que ya trascendió y que se habla es que el presupuesto universitario aumentaría un 28%, lo cual significa la mitad de lo que está pidiendo la comunidad universitaria para poder mantener el funcionamiento de las 6 universidades nacionales. Ok, eso en los archivos que empezaron a mandar sobre el presupuesto 2025, el aumento presupuestario para universidad sería ese. Correcto, Okay. Y anularía la ley de financiamiento universitario que establecía que el 6% del PBI tiene que ir a educación. Ok, o sea, ya está en algún punto vetando la ley. Y ya está. O sea, sí, haciendo una contrapropuesta a la ley que se aprobó la semana pasada. Y está anunciando que en cualquier momento vetaría la ley de financiamiento universitario, lo cual es una jugada arriesgada. Y es una jugada arriesgada en el marco de que sabemos la gran movilización que causó el ataque a la universidad, que yo creo que también hay un elemento en esa movilización, que fue el hecho de que la sociedad entendió que realmente corría peligro la continuidad de la universidad pública, ¿no? Un poco con el tema de los jubilados, post-veto se procesó esa derrota. Y bueno, ya no hay mucho más que hacer. La gente volvió a la casa y dijo, esperaremos en otro momento para recuperar esto que perdimos ahora. Pero la universidad empieza a generar ya mecanismos de organización, ¿no? Las mesas interclaustro y el funcionamiento habitual que posibilitó esa gran movilización, ya empieza a estar en alerta para ver si es que el gobierno se anima efectivamente a vetar. Pero el gobierno está empezando a reunirse con gobernadores para aplicar este ajuste brutal y esta exigencia que le hace a las provincias de 60.000 millones de dólares de ajuste. Al mismo tiempo, se duplica el presupuesto de la CIDE. Algo muy polémico también, porque habíamos visto que una de las leyes que se rechazaron en el Congreso
fue justamente el financiamiento de los fondos reservados para los servicios de inteligencia. Es decir, que el gobierno viene a redoblar la apuesta, viene a decir quiero retruco, sobre los desafíos parlamentarios que empezaba a tener, sobre los golpes parlamentarios que empezaba a tener. Recordemos que pudo reafirmar el veto a los jubilados con un poquito más de un tercio del Senado, lo cual está bien, es una victoria, pero es una victoria en minoría, es una victoria por el bloqueo que establece esa ley que le da la posibilidad al gobierno de rechazar una legislación de un organismo que es más democrático, ¿no? Y con un costo político alto también, porque todo lo que pasó con los radicales que se dieron vuelta sobre su propio proyecto también tiene un costo político alto para el gobierno, para el partido, para todos. Pero son héroes, son 87 héroes bueno, que ahora van a comer digan lo que asado quieran. en Olivos. Esa es otra de las noticias porque los radicales fueron sancionados por su propio partido y el reorganizamiento político que genera este acicate Javier Milei hacia los presupuestos, este ajuste permanente, está generando un reordenamiento de los bloques políticos, entre ellos los radicales que empiezan a tener una crisis interna muy fuerte, y ese fue los 6 parlamentarios radicales que fueron sancionados hoy por su propio partido, muy probablemente sean expulsados. No sabía eso. Sí escuché que voy a decir mal el título porque no me lo acuerdo, pero un tipo que me cayó bastante bien, un radical, el presidente de la juventud o de la... que estuvo en País de Boludos el otro día. Ah, no lo vi. Rombolá, sí. No sé dónde lo vi en algún programa de tele que también denunció, como que estaba bastante enojado con toda la situación, y Alfonsín que se desasoció. Alfonsín directamente se fue de los UCR, algo bastante icónico. Tremendo. Alfonsín se va de la UCR a hacer un nuevo frente progresista, dice. Veremos qué sale de ahí. Veremos qué sale de ahí y cuánto progresismo le podemos pedir a Alfonsín. A Ricardito. En definitiva, la promesa siempre está, porque no es solamente el palo, es el palo y la zanahoria. Las previsiones del gobierno con el presupuesto son muy optimistas. Dice que la economía en 2025 va a crecer un 5%, que la inflación se va a desacelerar un 18,3% y que el dólar va a terminar ubicándose alrededor de los 1.207 pesos y que va a haber un superávit primario del 1,3% del PBI. Es decir, que el gobierno sigue trayendo algo que la sociedad argentina ya conoce, ¿no? Lo vimos durante el gobierno de Macri. La lluvia de inversiones, el segundo semestre, las promesas. Algo que la gente ya vio, y de hecho parte del triunfo de Javier Milei fue el hartazgo con los gobiernos de promesas. Tuvimos el gobierno de Macri, que fue un gobierno de promesas, ¿no? Que era el segundo semestre, la lluvia de inversiones, los brotes verdes, siempre era la luz al final del túnel, ¿no? Un montón de metáforas se me ocurre, seguramente si uno busca en Google encuentra más. Y después estuvo el gobierno de las excusas, que fue el gobierno de Alberto Fernández, que era que la sequía, que la pandemia, que la guerra, que era una excusa que no se entiende tampoco, porque la guerra generaba altos precios de las materias primas, no debería ser algo perjudicial para la economía particular argentina, obviamente para la gente que está en guerra sí, ¿no? Claro. Pero, Párrafo parte. Encarecía las importaciones. Encarecía las importaciones, claro. Pobre Alberto Fernández. Entonces, esta apatía de la sociedad y la pregunta que surge cuando uno ve los números, cuando uno ve la caída del rating, cuando uno empieza a ver lo que empiezan a medir los analistas, es si se está rompiendo este hechizo y este entusiasmo que levantaba Javier Milei, que era lo que permitía que sea un político que se destacaba por sobre el conjunto del sistema político, sumamente deslegitimado por los fracasos a ambos lados de la grieta. Ahora, que esta decepción con el gobierno de Javier Milei no se transforme en apatía y se transforme en organización y lucha, depende de que surja una alternativa. Y ese es el desafío, me parece, que tenemos nosotros. Obviamente nadie tiene la respuesta abajo de la manga, no es una carta que uno pueda mostrar, pero me parece que la clave está justamente en plantarse en los hitos que vemos que sensibilizan a la sociedad. Uno de ellos, correctísimo, fue haber movilizado contra el veto a la reforma previsional, haber difundido y el rol que los medios de comunicación jugaron también en el repudio a la represión. Y otra parada muy importante seguramente será la defensa del presupuesto universitario. Así que en los próximos días veremos, nosotros nos jugamos obviamente para que esto se transforme en bronca y lucha contra el presupuesto de ajuste brutal que el gobierno está queriendo aplicar contra los trabajadores y el pueblo. ¿Puedo plantear algo polémico?
Bien. No, que el otro día escuchaba igual fuentes dudosas, o sea, no lo corroboré, pero que en realidad nunca se cumple el presupuesto. Como que Claro. en general siempre los números que se plantean son poco reales. O no se cumplen, por lo menos. Puede ser que este sea de más irreal, ¿no? No sé, la verdad, no tengo de más información sobre eso. Sí, pero Más cerca del Mic lo Pedro, que dicen tiene acá. es marca una intencionalidad política, de a dónde dice el gobierno que va a invertir, más Ok. allá de que después lo haga o no. Y acá, una de las, más allá de los recortes, estos de educación y demás, la partida que más crece en términos reales, o sea, descontando la inflación y demás, por ejemplo, es defensa. O sea, una cosa que la verdad no diríamos que es una prioridad, no hay hipótesis de conflicto Argentina y demás, y sí ha habido un montón de gestos hacia las Fuerzas Armadas, los sectores militares, compra de aviones, aumento de sueldos, presupuestos y demás. Algo puede tener que ver también con lo que quieren meter al ejército a controlar conflictos internos, ¿no? Esta cuestión de meter al ejército a controlar el narco y demás, que del ejército no se mueren de ganas, pero hay sectores dentro del gobierno que quieren avanzar hacia ahí. Claro, sí, entiendo que en eso sí vemos la intencionalidad política y que capaz esto que se planteaba era más en relación a los números de la inflación y demás, como que nadie nunca reconoce que va a tener el porcentaje de inflación que efectivamente tiene y demás. Sí, son números demasiado optimistas y además que hasta varias consultoras económicas también empiezan a decir que es difícil que se Y cumpla esa ya predicción. lo que se preveía para este año ya no daban las cuentas a la altura a la que estábamos. Lo ¿no? que pasa es que también la pérdida Como de que confianza... decían 100 y ya estamos en 95 y quedan 3 meses, 4 meses, algo así. Y la pérdida de confianza del gobierno también afecta a las previsiones económicas. Entonces, hay ahí una contradicción. Si la gente se empieza a cansar de aguantar el ajuste, bueno, ¿hasta dónde puede aguantar socialmente el plan económico de Milei? Que eso es algo que también los inversores, los especuladores financieros y el FMI, los organismos internacionales, tienen en cuenta a la hora de definir su programa. Claro. ¿Cómo estamos?